Bueno, y Andrea Aristegui nos entregaba una breve explicación respecto de las cartas que están sobre la mesa. El Parlamento británico nuevamente está desafiando a May esta mañana. 329 votos a favor, 302 en contra. Los diputados aprueban votar opciones alternativas a su plan de salida de la Unión Europea. ¿Cuáles son las opciones que existen? Queremos analizar en detalle este tema en nuestra mesa chica con la doctora en Relaciones Internacionales de la Universidad de Chile, Lorena Oyarzún, y Francisco Vicencio, investigador del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bien, buenos días. Oye, yo ya me perdí, ¿eh? De verdad es que uno se tiende a confundir. Entonces, me gustaría partir por aclarar en qué estamos. El 29 de marzo tenían que salir y parece que no se van porque no hay acuerdo. Luego se maneja una segunda fecha que es el 12 de abril y luego se maneja una tercera fecha que es el 22 de mayo. ¿Alguien me puede explicar de qué se trata este calendario? Sí, lo que pasa es que va a depender de lo que suceda justamente esta semana, porque si efectivamente se logra, que difícilmente se piensa que va a ocurrir, pero si se logra el acuerdo que había negociado anteriormente May y que ya ha sido rechazado 2 veces, la salida sería para el 22 de mayo, porque en el fondo es para dar un poco más de plazo. ¿Ya? Salida con un acuerdo distinto, modificado, con el mismo. Si no hay acuerdo, se abre un panorama mucho más amplio, que en definitiva puede ser un Brexit duro, que veíamos que efectivamente no hay nada de acuerdo, sino que simplemente sales y entrarían las reglas como si fuera un tercero. Ya, o sea, ahí sería totalmente nefasto para las economías. Unas tasas tributarias, pero por las nubes, sí. Cero acceso a fondos comunitarios, problemas en la emisión de residencia, en fin. Bueno, entonces tú dices, nos vamos hasta el 22 de mayo. Si es que hay acuerdo. Si es que hay acuerdo. En el acuerdo que había propuesto. ¿Qué pasa con el 12 de abril? El caso de que el 12 de abril no hay algún tipo de acuerdo, se produce lo que se denomina el Brexit duro. Y en ese sentido, el Banco de Inglaterra ya ha tomado sus previsiones y también es la opción que los euroscépticos más duros, los más duros dentro del Partido Conservador, son partidarios de llevar a cabo. ¿Qué sucede en ese sentido? Sería catastrófico para la economía europea y también podría tener un gran impacto dentro de la propia economía del Reino Unido. O sea, a ver, recesión va a haber sí o sí en el Reino Unido. Todos están de acuerdo. A pesar del acuerdo. A pesar de las previsiones. Entiendo que la economía británica podría retroceder entre 3 a 10 puntos, una cosa así. Y ahí se regiría también por la regla de la Organización Mundial de Comercio. Que son reglas talibanas. O sea, son tasas impagables de impuestos, o sea... No necesariamente que sean tasas talibanas, pero pensemos que ellos estaban en un acuerdo, un mercado común. Entonces, estar en un mercado común, tú tienes otras condiciones, salir de eso. Y por eso quería también acotar algo, porque en el fondo el 12 de abril es la otra fecha, porque si acá pueden haber varias vías. No es que solamente, una es que no haya el acuerdo, que es duro, pero también puede haber el que efectivamente no haya Brexit. Que también está en la mesa, que no se cumpla, o sea, el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea también es una posibilidad, no hay desacuerdo. Me estoy riendo porque el fin de semana seguí las marchas en Londres y otras ciudades de personas que estaban en contra del Brexit. Sí, claro. Y había muchas pancartas muy originales, entonces había una que era muy europea y decía, si nos vamos de la Unión Europea, Gucci va a ser aún más caro. Esa es una buena razón para quedarnos en la Unión. Lo digo como una tontera, pero es efectivamente lo que pasaría, ¿no? Claro. Bienes y servicios, no de lujo, por supuesto, pero bienes y servicios se podrían disparar en el mercado interno del Reino Unido. No, mira, Juan Antonio, a la actualidad, ahora hace 40 minutos se inició la discusión de las votaciones indicativas dentro de la Cámara de los Comunes, que si bien no tiene ningún efecto, ya que no obliga a Theresa May a tomar ninguna decisión, analizarán distintas vías para llegar a algún tipo de solución y para no terminar este Brexit duro que sería catastrófico para la economía europea en general. Ahora, la pregunta es por qué no se pueden poner de acuerdo. O sea, la democracia basada en los acuerdos a lo largo de la historia, estamos hablando de siglos, donde la democracia, la monarquía parlamentaria británica ha podido sortear las más graves crisis a través de los acuerdos. ¿Qué pasó que llegamos a un punto donde la democracia, los acuerdos, se transformó en la democracia, en la incapacidad de llegar a algún tipo de acuerdo?
Que yo creo que la sociedad en el Reino Unido, y particularmente si pensamos en Inglaterra, está bastante polarizada respecto a esta decisión. O sea, vimos como el primer referéndum en el año 2016, los porcentajes eran en realidad 51 y 48 y fracción, ¿no es cierto? Entonces, y un gran porcentaje que no votó, y que además se sabe que muchos de los que votaron no sabían las implicancias, por ejemplo, las económicas que tú has mencionado. Entonces, gran parte de la población votó con desconocimiento, y uno de los elementos que también fueron relevantes tenían que ver con que se esperaba que el Brexit diera mayor control, mayor autonomía, mayor capacidad, ¿no es cierto?, del Reino Unido en este caso, de ser soberano ante determinadas decisiones. Particularmente el tema de la migración era un tema importante que se usó en la campaña, y por eso creo que el acuerdo, tal como tú señalas que no se ha llegado a un acuerdo, tiene que ver con que una de las salvaguardas que pide la Unión Europea es que efectivamente la frontera entre las dos Irlandas no varíe, o no haya una frontera real, sino que siga habiendo esta unión aduanera, porque sabemos que el conflicto que hubo en las Irlandas significó una cantidad de muertes que nadie quiere volver a retomar. Bueno, además el partido norirlandés entiendo que está en alianza con May. Exactamente, y son los más reacios, son los más euroscépticos, y son los más reacios a mantener esta salvaguardia norirlandesa, como se le ha denominado. Por otra parte, un factor político, dentro del mismo Partido Conservador hay bastante fragmentación. La división es bastante notoria. Cerca de una treintena de representantes dentro de la Cámara de los Comunes ya se opusieron directamente al plan, hizo dimitir a 3 ministros dentro del gabinete de Theresa May, entonces no se ve ninguna solución al corto plazo para que esto se va a solucionar. ¿Es una solución que May se vaya? Para algunos conservadores, gran parte de los conservadores sí, y ya varios han pedido su cabeza. O sea, si hay una líder que no voy a llamarla incapaz, porque yo creo que la dificultad es enorme, pero su figura está muy desgastada y su capital político ya es muy bajo. Entonces, ¿no sería una salida forzar un recambio? Se intentó, pero no se consiguió. Yo no sé si ustedes lo ven como una salida viable. A pesar del voto de confianza que lo ganó, efectivamente podría ser una salida para destrabar este asunto. Hay que ver qué es lo que sucede hoy día con la votación con las votaciones indicatorias. Sí, que no es vinculante, o sea, que justamente el gobierno puede o no aceptarlas, pero yo creo que, a ver, no sé si efectivamente el recambio de May va a significar que haya una solución. O sea, este tema yo creo que es complejo, que la sociedad británica, particularmente la sociedad inglesa, no tiene claro cómo salir de este embrollo. Y el problema es que el tiempo está pasando y se están viendo efectos que igual no logra, o sea, tiene efectos en la economía, tiene efectos en la política. La agenda legislativa está absolutamente congelada. Por lo mismo, o sea, la solución, o sea, va a ser relevante cualquier tipo de salida, ya sea con un Brexit duro, van a participar o no en las elecciones de mayo, las elecciones parlamentarias europeas. ¿Hay opciones de no salir? ¿O hay que salir? El otro día había estaban haciendo una entrevista, yo me contaba una analista que hay una ministra francesa que le puso a su gato Brexit, porque cada vez que le abre la puerta no sale. Entonces te pregunto, ¿hay posibilidades de que efectivamente no salgan? Hay diferentes opciones sobre la mesa. Una es retirarse claro, no salirse efectivamente. Otro que han visto también la vía noruega, asimilarse a modelo noruego para mantenerse en la Unión Europea, que ahí, claro, los laboristas la pueden aceptar a regañadientes, y también ha despertado cierta simpatía dentro del Partido Conservador para destrabar el asunto. Ahí tiene un modelo exitoso. Exacto, digamos. Y para no llevar a un Brexit duro. Eso sería básicamente mantener lo que ya se tiene. Pero sí tomar decisiones. Y que ese es un retroceso para Reino, o sea, porque en el fondo pensemos que gran parte del Brexit tiene que ver con que querían ser autónomos, mantener el control. Entonces van a tener que aceptar algunas de las condiciones que Noruega ya acepta para estar en este mercado y para tener las condiciones, las facilidades de comercio, porque hay distintos tipos de organismos. Está el mercado, ¿no es cierto?, interior, pero está también la Asociación Económica de Libre y Comercio Europea, está el Espacio Económico Europeo, que son distintos niveles donde los países que no son miembros lo hacen a través de esto. Entonces volver a eso que tú lo ves bien, sí, perfecto, Noruega les funciona perfecto, sí, pero ponen recursos, fondos, pero lo que pasa es que Reino Unido tiene, sabemos que no participaba de la moneda común, claro, participaba sí en la toma de decisiones, entonces en eso no tendría ahora incidencia, tendría que poner fondos, entonces lo ven algunos como
una vía un poco de retroceder y siguiendo tener que estar bajo las normas del paraguas europeo. Esta pregunta tiene una respuesta que yo tiendo a saberla, pero me gustaría escucharla de ustedes que saben más que yo. ¿Quién pierde más, la Unión Europea sin el Reino Unido o el Reino Unido sin la Unión Europea? Muy buena pregunta. Yo diría que perdería más el Reino Unido sin la Unión Europea. Definitivamente. Yo también creo que pierde más el Reino Unido. O sea, yo creo que justamente no pensaron las consecuencias, el cómo iba a afectar. O sea, la City denominada es justamente donde hay un intercambio, donde se han utilizado y se han aprovechado todas esas normativas que existen bajo el paraguas de la Unión Europea. Y pensemos que gran parte hay británicos viviendo en países europeos, claro, hay europeos viviendo en Reino Unido, entonces hay que ver de qué manera se va a solucionar. En el caso de que se cumpla ya la fecha de salida, terceros países, pienso incluso en nuestro, ¿hay que renegociar algo con el Reino Unido? Eventualmente sí. Hay que volver a mirar acuerdos comerciales, acuerdos de migración. Exactamente, porque Chile, o sea, Reino Unido se mantendría bajo la regla de la Organización Mundial de Comercio y saldría dentro de la Unión Europea, de la política de la Unión Europea. Va a ser justamente eventualmente, porque va a depender de qué tipo de solución, porque se mantienen, por ejemplo, con la Unión Aduanera, tú tienes que tener acuerdos o tienes una tarifa común con terceros, pero hay otro tipo de acuerdos que sí podrías implementar. El problema es cuando estás en una Unión Aduanera, entonces negociar con terceros, en este caso con Chile, otro país, sí. Ahora, me gustaría terminar esta entrevista preguntándoles si ustedes ven una amenaza de secesión de otro país, de que surjan fuerzas en Italia o quizás en alguna otra nación de la Unión que tiendan a fracturarla. A ver, han habido, yo creo que cualquier crisis... Pienso en Italia, pero no sé, a lo mejor hay alguna otra nación que tenga fuerzas nacionalistas que... Bueno, el tema euroséptico siempre tiene como momentos y curvas, y creo que cuando hay crisis económicas, pensemos que este escenario se da después de la crisis del 2008 y el 2010 que se produce fuertemente en la Unión Europea, entonces siempre van a haber ese tipo de posibilidades, pero creo que están todos observando qué es lo que sucede, cómo se va a hacer. Si el proceso es exitoso o no a partir de eso. ¿Y cómo van a negociar? Exacto, lo que se votó en el 2016 votaron sí y no, pero no votaron ningún camino, ninguna forma de hacerlo, y hay que ver. Ahora, lo que pasa es que la democracia es representativa, la democracia directa respecto de estos temas, me parece que no todo es democrático, no todos pueden decidir de todo. Yo creo que ahí el señor Cameron tiene una gran lección que sacar, porque la democracia británica es una democracia representativa y la soberanía incluso recae en el Parlamento. Entonces, ¿por qué la ciudadanía tiene que decidir sobre temas que son tan complejos que ahora el Parlamento ni siquiera puede encontrar una salida? Bueno, una reflexión final. Que estén muy bien, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado esta mañana. Bienvenidos a Mega Plus, una nueva plataforma de contenidos, de información.